Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a la Nicoteca, que es el rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Como ya os conté en un directo, os lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Ya os expliqué que, bueno, que quería hacer pues una especie de seguimiento del juicio del Procés y básicamente, bueno, porque mucha gente y también muchos periodistas se quedan con los titulares de lo que se dice en ese juicio y nunca entran más al trapo y más a fondo sobre el tema y por lo tanto a veces llegan a decir algunas barbaridades. Pero bueno, como también estamos hablando de un juicio, es decir, estamos hablando de derecho, considero que también podría ser un capítulo de esta sección. Aprendiendo Derecho con... Primero creo que es importante hacer una especie de introducción al juicio para, bueno, básicamente ponernos en contexto. Primero de todo vamos a explicar de qué se les acusa. De rebelión, de sedición, malversación de fondos, desobediencia y organización criminal. ¿Qué diferencia hay entre rebelión y sedición? Bueno, en realidad ya lo sabemos todos, ¿verdad? La violencia, que uno se ha perpetuado con violencia y el otro no. Rebelión con violencia, sedición sin violencia. Y ahí está la controversia realmente, porque ni siquiera la parte acusatoria, es decir, Fiscalía, Abogacía del Estado y los abogados de Vox están de acuerdo en esto. Porque, por ejemplo, la Fiscalía pide rebelión, es decir, que ha habido violencia, y en cambio la Abogacía del Estado únicamente pide sedición, es decir, que no ha habido violencia. Y por lo tanto, en esto ya, para empezar, no están muy de acuerdo entre ellos. Y ojo porque es una diferencia bastante gorda. Estamos hablando de que si se les acusa, si se les culpabiliza, ojo, de rebelión, podrían caerles incluso 30 años y en cambio sedición pues no pasarían de los 15 años. O sea, estamos hablando de una diferencia bastante grande. Y bueno, ¿quién le acusa de qué? Porque, bueno, veréis, a cada uno de los que están sentados en el banquillo, pues se les acusan en realidad algunos de ciertas cosas, de ciertos delitos y otros no. Pues básicamente, ¿vale? La Fiscalía pide rebelión para todos, a excepción de, los tengo aquí apuntados, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs. La Abogacía del Estado, sin embargo, acusa de sedición a Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Al resto, la Abogacía del Estado les acusa de malversación de fondos y de desobediencia. ¿Y qué pinta Vox con todo esto? Pues que, por cierto, es la acusación popular. Pues básicamente sirve para acusar a los cuatro que he mencionado, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, de organización criminal. ¿Qué significa esto? Que podrían pasar de estar acusados de o condenados a 30 años o 15 años de cárcel a pasar a ser 60 años de cárcel. Una locura bastante gorda. Y bueno, una vez explicado todo esto, os voy a explicar qué es lo que hemos visto estos 2 días. Veréis, como bien explico en este vídeo de aquí, un juicio consiste básicamente en que las partes presentan pruebas, el juez valora si las acepta o no, luego las pruebas aceptadas se practican la prueba. Y una vez practicada la prueba, es decir, practicada la prueba significa que se ha defendido, se ha presentado, se ha explicado, etcétera, etcétera. Y una vez hecho esto, pues se queda vista para sentencia y por lo tanto luego se ejecuta la sentencia. Esto a grandísimos rasgos, ahora que no me venga ningún abogado llevándose las manos a la cabeza. Esto es para que los entienda el mundo en general. Ostras, Nico, ¿y por qué no se aceptan todas las pruebas? El hecho de que se puedan no aceptar o no admitir pruebas tiene una razón de ser. En realidad hay muchos argumentos por los cuales motivan a no aceptar, por ejemplo, una prueba, pero la más utilizada es la de utilidad. En el sentido de que, por ejemplo, ¿vale? Imaginémonos que la acusación, la defensa, presenta pues 10 testigos que van a explicar exactamente lo mismo. Pues obviamente el juez o el tribunal en este caso lo que va a hacer es, oye, no, de estos 20, porque si no vamos a perder muchísimo tiempo, escógeme 2, porque básicamente de estos 20, con 2 ya tengo suficiente porque todos me van a explicar lo mismo. O luego, por ejemplo, imaginémonos que la acusación o la defensa presenta una prueba que básicamente no tiene nada que ver con los hechos que se están juzgando. Pues no tendría sentido admitir esta prueba porque no arroja luz a los casos. También otro de los motivos sería, pues por ejemplo, el modo de haber conseguido esta prueba, si es lícita o ilícita. ¿Y a qué viene todo esto? Porque en realidad el juicio no empezó hace 2 días, a ver, en realidad sí, pero no, básicamente porque todo lo que os acabo de explicar de la aceptación de la prueba ya ha sucedido. Lo que hemos empezado a ver hace 2 días es el inicio de la vista oral. Eso quiere decir que es cuando se empieza a practicar las pruebas, es decir, es cuando se empieza a exponer y a defender las pruebas.
Es decir, vale, básicamente para que nos entendamos todos, donde empiezan a hablar los testigos, donde empiezan a presentarse las pruebas periciales, etcétera, etcétera. Pero antes de empezar a practicar la prueba, se le deja a las partes, pues, hacer las alegaciones pertinentes en cuanto a, no en cuanto a los hechos, sino en cuanto a el procedimiento y a las pruebas aceptadas o no aceptadas. Pues, por ejemplo, quejarse de que, oye, esta prueba no me la has aceptado porque tal, y vulnera tal derecho. O sea, de una forma muy resumida, para que nos hagamos una idea, este momento sirve para que las partes se quejen de que, oye, esta prueba no la has admitido, y casi siempre va acompañada de un se está vulnerando tal derecho. Y lo que hemos visto hasta hoy, aunque bueno, ahora mismo mientras estoy grabando está Junqueras declarando, lo que hemos visto hasta hoy, estos dos días, es precisamente esto: las alegaciones de las partes, tanto de la Fiscalía, Abogacía y Vox, como la defensa de los abogados de Junqueras, etcétera, precisamente... bueno, se han dedicado a precisamente quejarse de por qué no se me ha aceptado esta prueba, de se está vulnerando tal derecho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que es habitual oír en este momento del juicio, oír que se ha vulnerado tal o cual derecho. Es bastante normal. De hecho, me acuerdo que cuando simulábamos los juicios en clase, la profesora nos animaba precisamente a buscar todos los resquicios e incluso buscar medias verdades para intentar convencer al juez de que se ha vulnerado tal derecho al no admitir tal prueba. Si cuela, cuela, oye, y si el juez te admite esa prueba al final, pues mejor para ti. Un inciso, ya que estoy, me echo un poco de flores. La profesora en este caso, pues me felicitó por mis intervenciones en los juicios simulados. Ya está, lo dejo ahí para que la gente lo escuche. Por cierto, que si te está gustando este vídeo, pues ya es hora de que te suscribas de una puñetera vez. Ya toca, ya toca. Y por lo tanto, con todo lo que os he explicado, es normal ver cómo la acusación y sobre todo la defensa está alegando que se está vulnerando tal derecho o tal procedimiento o se está omitiendo tal prueba. Es bastante normal. Básicamente es una táctica o una estrategia jurídica para ganarse el favor de la valoración de la prueba. Por lo tanto, lo que quiero decir con todo esto es que no nos tomemos al pie de la letra todo lo que se está diciendo por parte de los abogados de Junqueras y tal y cual. O sea, los independentistas, por ejemplo, ya están diciendo que se están vulnerando los derechos, es un juicio injusto y tal. No, es algo normal en un juicio escuchar estas cosas. Y luego, por el otro lado, tampoco que ya, por cierto, antes del juicio ya te están diciendo que si tienen que ir a la cárcel. No, esperemos a que haya sentencia y una vez esté la sentencia, pues decidiremos si se han de ir a la cárcel o no. Esta gente también se está diciendo, es que están diciendo unas barbaridades, no tienen vergüenza, etcétera, etcétera. Es algo normal, de verdad. De verdad, son solo estrategias, nada más. Bueno, y una vez explicado todo esto, una vez hecha la introducción, que bueno, que hay más introducción en este vídeo que otra cosa, pero bueno, es lo que yo creo que es para mí lo más interesante y de lo que podemos aprender en este juicio. Pero bueno, que ahora voy a resumir qué es lo que ha pasado estos 2 días, ¿vale? Vale, primero de todo le ha tocado el turno a la defensa para hacer las alegaciones pertinentes y, por supuesto, como ya os he explicado, se ha empezado a decir todo, se han reiterado mucho en el sentido de que están diciendo que, bueno, que esto es un juicio político, que se están vulnerando muchos derechos, etcétera, etcétera, que no se han admitido tal prueba porque, bueno, se ha vulnerado el derecho y demás, no sé, bueno, lo de siempre, ¿vale? Lo que os acabo de explicar, básicamente. Ahora voy a destacar algunas anécdotas por parte de la defensa de los acusados. El abogado de Forn, por ejemplo, ha querido desvincularlo mucho a su cliente, es decir, a Forn, de la declaración unilateral de independencia. Y a mí es cosa un poco extraña, precisamente porque entonces eso significa que para el abogado y para Forn, realmente los que han participado en la declaración unilateral de independencia son culpables de algo. Y por lo tanto, la estrategia de desvincularlos significa que, oye, no, a mí no me acuséis de esto, ¿vale? No me podéis condenar porque yo de ahí no pinto nada. Pero bueno, esto, que básicamente que Forn y su abogado deben considerar que los que sí que han participado en la declaración unilateral de independencia son culpables. Luego también uno de los abogados, que diría que es el abogado de Santi Vila, aunque no me la quiero jugar porque en ese momento está un poco desconectado, de repente al oír precisamente esto conecté otra vez al tema del juicio. Y es que precisamente reconoce que esto no es un juicio político, o sea, es el único que ha dicho esto, que esto no es un juicio político, sino un juicio penal. Pero bueno, ojo, que el mismo abogado ya ha dicho, por supuesto, que se está vulnerando el principio de oralidad e inmediatez, que ahora voy a explicar qué es todo esto, ¿vale? Básicamente porque los acusados se quieren expresar en catalán y por lo tanto se ha tenido que proporcionar una traducción para que el tribunal o los jueces
les entiendan, por supuesto. El problema está en que lo que pedían los abogados era que fuese una traducción simultánea y en cambio al final el tribunal lo que ha decidido es hacer una traducción frase por frase. Es decir, la acusada dice o el acusado dice una frase en catalán, se le traduce, vuelve a decir otra frase, se le traduce, vuelve a decir otra frase, se le traduce. Y aquí el abogado está defendiendo que se rompe el principio de inmediatez. Y esto es muy interesante porque la práctica de la prueba tiene que ser inmediata. Esto significa que el juez tiene que estar presente y tiene que verlo delante, verlo con sus ojos, la práctica de la prueba. En el sentido de que, por ejemplo, si está testificando una persona, el juez tiene que observar ya no solo lo que dice, sino cómo se comporta, si está mintiendo, si sabe de lo que habla, etcétera, etcétera. Y el abogado en este caso lo que dice es que por el hecho de hacer una traducción frase por frase se está rompiendo esa inmediatez. Y podrían tener razón o no, pero esto en realidad dependerá del propio juicio de los jueces, de si son capaces o no de observar ese lenguaje corporal del testigo mientras le están traduciendo. Luego, por otro lado, también he de decir que la traducción sea simultánea, es decir, a la vez que la acusada o la testigo o el testigo o el acusado está hablando y luego por otro lado le están diciendo al oído todo en castellano, pues también puede ser un poco caótico y por lo tanto se pueden estar perdiendo pues el contenido de qué es lo que se está diciendo. Entonces, esto es la valoración del propio juez de cómo voy a hacer mejor mi trabajo, si con una traducción simultánea o una traducción frase por frase. Por lo tanto, yo aquí no veo que sea tan importante esto. Esto es cuestión de que el juez considere si hace mejor su trabajo de forma simultánea, con traducción simultánea, o con traducción frase por frase. Aunque luego, por otro lado, quería añadir ya mi guindita del pastel. ¿No se supone que aquí en Cataluña somos los ases del castellano? ¿No se supone que todos nos sabemos expresar perfectamente en castellano? ¿Por qué entonces, o sea, si realmente se está vulnerando la inmediatez y el principio de oralidad, coño, pues hablas en castellano y se acabó y todo el mundo te entiende? Otra anécdota a destacar es que otro abogado, por cierto, con un piercing, que yo no tengo nada en contra de los piercings, pero ir a un tribunal con un piercing siendo abogado es un poco extraño, pero bueno, ha alegado que esto es un juicio sobre los derechos fundamentales y lo que se vaya a decir en este juicio es lo que se les va a decir a la gente sobre los derechos fundamentales. Es decir, ha intentado hacer que los tribunales piensen en la presión social de este juicio, es decir, politizar el juicio. Bueno, esto lo vamos a ver mucho, yo creo, a lo largo del juicio, que van a intentar politizar mucho, el juicio. Y bueno, ya por último, la última anécdota a destacar de la defensa es que se han quejado mucho de que no han admitido la prueba testifical, es decir, los testigos de Puigdemont y Marta Rovira por vía telemática. Es decir, si quieren testificar, pues que vengan al juicio y testifiquen. Por vía telemática, no. Y dicen que es súper imprescindible, etcétera, etcétera. Aquí los jueces, la verdad es que no lo sé, pero supongo que han ido por ahí, precisamente han dicho que no pueden hacer la testificación por forma telemática, básicamente porque esta inmediatez, este principio de inmediatez que os acabo de explicar, desde una pantalla no es lo mismo que cara a cara. Es decir, no se puede apreciar bien si realmente está mintiendo, si sabe de lo que habla, etcétera, etcétera. Lo que os he explicado antes, vamos. Y oye, por otro lado, si tanta luz arrojan estos testimonios de Puigdemont y Rovira a la causa, al caso, coño, pues venir, presentaros y gracias a esto quizás salen inocentes. Qué buen amigo, Puigdemont, que se queda ahí en casita y que les den a todos los demás. Claro que sí. Y bueno, el segundo día le tocó a la acusación, es decir, a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y al abogado de Vox, pues hacer sus alegaciones pertinentes. Y básicamente lo que se han dedicado es a refutar todos los argumentos y todas las alegaciones de la defensa, que si esto no es un juicio político, etcétera, etcétera. Quiero destacar una cosa, y es que Vox, básicamente, lo único que ha hecho ha sido pedir que se quiten los lacitos, cosa que por otro lado se han denegado. Yo creo que en este caso, y esto yo creo que lo deberíamos de saber todos, los abogados, Vox está ahí para hacer campaña política. Tampoco, o sea, no lo veo mal tampoco, pero es básicamente por eso. Es mi opinión, también hay que decirlo. Quizás luego pues hacen una jugada maestra y son los mejores de los mejores. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el primer capítulo del juicio del procés.
Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido algo y nada, decidme en los comentarios qué pensáis sobre todo lo que os he explicado, si habéis aprendido algo, si creéis que me equivoco en algo, etcétera, etcétera. Dale a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!